La idea de la charla es contar un poco nomás la historia de cómo un emprendimiento tecnológico surgió acá en esta región y pudimos alcanzar, digamos, de cierta manera a trabajar para clientes de la talla que comentó la ingeniera y bueno, sobre todo eso, remarcar el tema del premio que mencionó la ingeniera. No, sinceramente no... nos sirvió mucho para visibilizar esto. Por ahí, cuando fuimos a Buenos Aires a representar a Chaco, es como que vi mucha sorpresa en algunos, de algunas personas al ver que un emprendimiento de este tipo surgió aquí en el Chaco y el tipo de clientes que conseguimos. Así que por ahí ayudar esa visibilización, mostrar que acá contamos con una facultad como la Facultad Regional Resistencia, donde se forman profesionales muy buenos y aptos para encarar desafíos importantes. Es lo que más nos gustó de esta experiencia de este año, donde se produjo todo. Bueno, para resumir un poquito, bueno, Cuni ya comentó un poquito, soy ingeniero en sistemas de información, me recibí en la UTN en 2008, tengo 35 años y soy socio fundador de dos empresas, Kelsus y Urupe SAS. Kelsus la fundamos en los Estados Unidos, es básicamente una empresa que se dedica a la comercialización de software en los Estados Unidos, y Urupe es nuestra empresa local. Así que bueno, coexisten estas dos empresas. Más que nada nuestra marca es Kelsus, que es la que usamos a nivel internacional. Bueno, entonces para comentar un poquito cómo surgió esto, cuando me recibo en el año 2008, empecé a buscar oportunidades de trabajo y se dio la casualidad de que me encuentro con la ingeniera Roshan Cholas, es una ingeniera civil recibida en la Universidad de Stanford, en California, y se dio la casualidad de que por cuestiones de la vida ella se mudó acá a la localidad de Puerto Tirol porque se casó. Y bueno, básicamente para tener una idea de que ella básicamente no se dedicaba a nada relacionado a software, ella trabajaba en cuestiones relacionadas sobre todo al agua. Por ejemplo, diseñó parte del alcantarillado de Alaska, vivió en Alaska, trabajó en eso, pero bueno, cuando decide mudarse acá porque se casó, básicamente venía sin trabajo, ni siquiera creo que podía validar el título, no sé bien cómo funciona eso, pero eso tenía como incertidumbre cuando venía. Entonces da la casualidad que el cuñado de ella, que era vicepresidente de una empresa de software en San Diego, le dice: mirá, escuché que los ingenieros de software argentinos son buenos, porque hasta ese momento esta empresa en la que trabajaba, que era vicepresidente el cuñado de ella, venían trabajando mucho con la India. Pero en ese momento pasó que al haber tanta demanda en la India se volvió muy competitivo y empezaron a buscar alternativas. Entonces como que se juntaron las dos oportunidades, tanto ella viniendo para acá como él necesitando, querían básicamente ver cómo era el nivel de los ingenieros acá y ver si podían de cierta manera comenzar un negocio acá. Entonces bueno, se dio la casualidad de que me pude comunicar con ellos, hice una entrevista, yo recién salía de la facultad, no tenía ningún tipo de experiencia previa laboral, pero así todo, bueno, pude comenzar a trabajar con ellos y básicamente me dijeron: bueno, entras a prueba un mes y vamos a ver cómo funciona, porque ellos tenían también mucha incertidumbre en un montón de cuestiones de cómo nos íbamos a comunicar, cuestiones de habilidades técnicas, de tecnología. Y bueno, y así fue que el primer proyecto que me asignaron fue para la revista People, parte del diseño parte del sitio web de la revista People, lo comencé a trabajar en ese mes que me dieron de prueba. Bueno, entonces, básicamente la empresa en la que comencé a trabajar con Roshan, digamos, cuando comencé, fue fundada por estos dos doctores de la Universidad de San Diego, el doctor David Kreckman y Satya Malik. Ellos son profesores de la Universidad de San Diego e investigadores, y se dedicaban mucho a toda la parte de procesamiento de imágenes, sobre todo. Entonces ellos, en las investigaciones que hicieron en la facultad, hicieron un algoritmo
que les permitía hacer un procesamiento de imágenes de muy alta calidad, sobre todo en la parte de brillo. Entonces decidieron aplicarlo esto a una idea, a una startup que armaron, que era básicamente para aplicar maquillaje sobre fotos, ¿sí? Hoy en día sí hay muchas plataformas que lo hacen, pero en ese momento era muy innovador, era muy nuevo, y bueno, y contaban con clientes como les menciono, como la revista People, el grupo NBC, la revista Instal, muchos clientes muy grandes también en Inglaterra, Marks and Spencer. Y bueno, entonces comencé a trabajar en esta empresa en donde había mucha investigación y desarrollo. Eso me gustó mucho porque era una idea muy innovadora y la verdad que me motivó mucho comenzar este trabajo. Bueno, cuando pasa el mes, ellos estaban muy contentos, eso me gustó, me dieron un feedback de que estaban realmente muy contentos con el rendimiento, más allá de que tuve que aprender un montón de cosas, porque sinceramente la tecnología que utilizaban nunca las había usado anteriormente, pero valoraron mucho y yo creo que en eso me ayudó mucho la formación académica que tuve acá en la UTN, porque me preparó mucho para aprender rápido y para encarar desafíos. Así que bueno, eso me ayudó bastante. Y pasado el mes, bueno, ya me dijeron, bueno, por favor recomendá más gente. Empezamos, después fuimos 3, después fuimos 5, después, bueno, llegamos hasta, dentro de los 2 años, hasta 20 personas en esta empresa, trabajando desde acá, desde Resistencia, para esta compañía. Acá básicamente trabajamos en este producto puntualmente, más allá de que trabajábamos en muchas tecnologías, era este producto. Y bueno, y en esa experiencia que tuve armando esta empresa, me dediqué mucho a ayudarla, sobre todo a Rosan, porque ella venía de los Estados Unidos y tuvo un choque cultural muy fuerte. Se dio cuenta que un montón de cosas funcionaban muy diferente, le pasó de todo y bueno, finalmente se terminó adaptando, pero en cierto modo yo tomé un rol como de ayudarla mucho en un montón de cuestiones que no terminaba de entender de cómo funcionaban las cosas acá, desde que no se podía armar una empresa fácilmente, bueno, un montón de cuestiones, todo tipo de cuestiones, hasta poder alquilar una oficina, bueno, todo eso. Entonces es como que traté de ayudar lo más posible, entrevistando gente. Bueno, así fue que tomé un poquito, no solo un rol técnico, sino también ayudar bastante a formar la empresa en ese sentido. Bueno, entonces, pasado 2 años, decidí cambiarme de tecnología, ya no, como veníamos trabajando siempre en el mismo producto, pensé, prefiero abrirme, armar aparte algo en donde yo pueda definir un poco las tecnologías que a mí me interesan encarar. Y bueno, y ahí fue que me contacté con el ingeniero Jonathan Christensen. Él fue el que me tomó la entrevista acá en Resistencia para esta empresa, lo contrataron, él estaba viviendo en Uruguay en ese momento. Y bueno, como ya habíamos trabajado en un par de proyectos juntos, me contacté con él y le dije que, bueno, que tenía la idea de comenzar a hacer de abrir una software factory acá, y si a él no le interesaba, que nos asociemos para que él pueda, más que nada, comercializar nuestros servicios en los Estados Unidos. Y desde entrada ya le interesó mucho, y bueno, así fue que comenzamos los dos, él tratando de conseguir clientes en los Estados Unidos y yo armando más o menos toda la parte técnica acá, de conseguir todo el soporte técnico que hacía falta, la producción básicamente para estos clientes que él podía ir consiguiendo. Bueno, en este proceso también me contacté con 2 colegas y amigos míos con los que cursamos toda la carrera, el ingeniero Jonathan Díaz e ingeniero Raúl Herman. Los 2 se recibieron acá en la UTN de Resistencia, son misioneros, pero los importamos para acá. Y bueno, y esos pasaron por experiencias muy similares a la mía. Yo, por ejemplo, viví en los Estados Unidos por un periodo de casi 1 año, trabajando en La Joya, en San Diego, en esta empresa de procesamiento de imágenes. Una experiencia similar tuvo Jonathan, y bueno, y Raúl tuvo la experiencia de haber hecho el intercambio con Alemania durante la facultad, y tuvo una experiencia que nos aportó muchísimo también, que fue el de ir a entrenar a un grupo de ingenieros en la India. Él fue a una oficina que se estaba abriendo en la India y le solicitaron que vaya y entrene a los ingenieros que estaban ahí en ciertas tecnologías que nosotros conocíamos, digamos, así que
esa experiencia que tuvo Raúl nos sirvió mucho porque en ese momento la India era como el competidor más grande que había y nos sirvió mucho que él vaya a la India y pueda analizar un montón de cuestiones. Así que bueno, eso, en cuestiones de las ventajas que encontramos ahí, bueno, básicamente es el uso horario, las cuestiones de comunicarnos, nuestro principal foco son clientes en los Estados Unidos, así que básicamente tenemos la ventaja de la comunicación en un horario, en una zona horaria similar, y bueno, y después un montón de cuestiones que analizamos a nivel técnico y a nivel de por ahí el perfil un poco que tienen los ingenieros de la India comparado con el nuestro. Un poco de feedback que nos dieron fue, por ejemplo, que a ingenieros de allá por ahí les pedían hacerme esto cuadrado y ellos lo hacían perfectamente cuadrado, pero nunca veían un replanteo de decir, bueno, capaz que convenga hacerlo circular. No sé si se entiende. O sea, es como que les gustó mucho la proactividad que tenemos en general en la Argentina de no implementar directamente algo así tal cual nos dicen, sino también tener un poco de poder brindar una crítica constructiva. Así que bueno, eso más o menos para comentar. Bueno, entonces así fue que fundamos Kelsius en los Estados Unidos y Urupe SAS acá. Urupe fue la primera empresa del Nordeste de desarrollo de software de ingresar a la ley de promoción de software. Para ingresar a esa ley tuvimos que acreditar inversión en investigación y desarrollo relacionado a cuestiones tecnológicas y también acreditar la exportación de software. Actualmente estamos exportando el 98% de nuestros servicios, los exportamos a los Estados Unidos. Un aspecto que me gusta mucho recalcar de la empresa es que somos aproximadamente 20 ingenieros jóvenes, todos menores de 35 años, de entre 28 y 35 años, todos recibidos acá de la UTN de Resistencia. Y bueno, y abrimos oficinas acá en Resistencia y en Corrientes. Y bueno, y el enfoque principal de la empresa es en las personas. Ese es un principio que nos planteamos, o sea, nuestro mayor valor son los recursos humanos, no hay nada más valioso para nosotros, entonces siempre estamos como muy enfocados en lograr el desarrollo profesional de todas las personas. Es algo que también al haber estado en los Estados Unidos observé mucho, que por ahí era como diferente lo que yo veía en empresas acá, por lo menos locales, yo no tenía mucha experiencia en ese momento, pero de invertir mucho en la formación, en lograr un desarrollo profesional en cada una de las personas, y es como que siempre queremos que vayan más allá, que estén motivados, ¿sí?, en lo que están haciendo cada uno de los integrantes, y bueno, y crucen eso. Para lograr esto, por ejemplo, bueno, puedo comentar ahora en diciembre, 4 ingenieros acá del Chaco nos vamos a Las Vegas a una conferencia internacional muy importante que se llama Reinvent, en donde vamos a tener una semana ardua de 12 horas por día de todo tipo de entrenamientos, en donde, bueno, también vamos a comunicarnos con empresas de allá, que lo venimos haciendo ya desde hace 3 años. Esta conferencia es una conferencia muy grande que hace Amazon, ¿sí? Una empresa que ahora, bueno, está teniendo mucho impacto en la parte de infraestructura en la nube, y bueno, nosotros que venimos invirtiendo mucho en esa parte, decidimos que varios ingenieros de acá de Chaco vayamos a esta conferencia y aprender nuevas cosas y bueno, y así seguir este proceso. Otro aspecto que puedo comentar, bueno, todos los años nos juntamos todos en algún lugar, hacemos una especie de camp para, por ejemplo, ahora después de que pasemos esta experiencia en Las Vegas, seguramente compartir un montón de conocimientos y también tiempo juntos, porque hay personas que están en los Estados Unidos, también hemos contratado ingenieros en El Salvador, en Puerto Rico, cuando ya no se consigue gente empezamos a buscar, bueno, y entonces una vez por año nos juntamos todos, ya desde hace 3 años. El primer encuentro lo hicimos en Punta del Este y ahora las últimas 2 veces en Brasil, y el año que viene también lo vamos a hacer en Brasil. Pero básicamente nos enfocamos mucho en estar todos muy conectados, en trabajar bien como equipo y bueno, y compartir todo tipo de aporte entre el equipo que pueda hacer crecer a cada persona y a la empresa.
Bueno, en la empresa comenzamos cuando dejo esta empresa de San Diego que les comentaba, TAS, y comenzamos una nueva, nos enfocamos mucho en el desarrollo, sobre todo de tecnologías para Apple, para iPhone, sobre todo. Y bueno, y en ese momento funcionaba muy bien porque había muchísima inversión en los Estados Unidos. Había mucha plata para cualquiera que tenía una idea y decía, quiero hacer una aplicación para tal cosa, muy fácilmente le daban mínimo $1 millón como para que vea si esa idea funcionaba. Eso se terminó transformando en una burbuja en la que en algún momento explotó y bueno, y básicamente dejaron de surgir startups con fondos para empezar estas nuevas ideas. Entonces, de pasar a conseguir clientes muy fácil a elegir básicamente qué es lo que queríamos hacer, pasamos a tener nos dimos cuenta que se redujo mucho el mercado de golpe. Entonces, bueno, en ese momento tomamos la decisión de comenzar a explorar tecnologías como la de Amazon, en la cual no teníamos ningún tipo de experiencia en ese momento, pero nos dimos cuenta que iba a ser tendencia rápidamente. Y bueno, entonces decidimos explorar esto y necesitábamos la habilidad técnica, necesitábamos alguien que, más allá de poder nosotros investigarlo, necesitábamos alguien ya que sea fuerte en esto para consolidarnos más rápido. Entonces, así fue que lo contactamos al ingeniero Chris Hickman, es un ingeniero que vive en Seattle. Él ya había trabajado con nosotros en algunos proyectos y trabajaba en Microsoft también. Y bueno, y hablamos con él para comentarle la idea de que sea nuestro vicepresidente de tecnología sobre todo para que nos ayude a armar esta nueva estructura, a cambiar todos nuestros servicios. Por ahí no sé qué tan familiarizados estén algunos con el desarrollo de esto, pero es como muy diferente cambiarse de desarrollar aplicaciones para front-end que para aplicaciones en la nube, digamos. Es como que si bien lo podíamos hacer, no contábamos con toda la experiencia para hacerlo. Entonces, nos sirvió mucho comunicarnos con él y asociarnos, y que nos aportó un montón de conocimiento que fue absorbido por la mayoría de los ingenieros. Hoy en día, la mayoría de nosotros cuenta con certificaciones a nivel internacional de Amazon, ¿sí? Exámenes muy rigurosos de cómo diseñar arquitecturas en la nube, cómo hacerlas seguras, cómo hacerlas tolerantes, cómo hacerlas eficientes desde el punto de vista de costos, ¿sí? Entonces, bueno, así fue que se terminó conformando la empresa, esta evolución, digamos, de la empresa. Y bueno, hoy en día somos más de 20 los ingenieros que la conformamos. Bueno, como mencionaba Cuni, bueno, trabajamos para el Grupo América. Todas estas aplicaciones las desarrollamos de acá, desde Chaco. Todo lo que sea la plataformas móviles de América, lo hacemos desde acá, tanto Radio La Red, América TV, A24, por ahí son los más conocidos, y después tienen muchísimos otros medios y radios. Por ahí no hacemos toda la parte de streaming y de backend de ellos, del soporte de los servicios, pero hacemos las aplicaciones en sí. Bueno, después también hicimos la nueva aplicación para Clarín, la nueva aplicación de iPhone y Android. Todavía no está lanzada por cuestiones de que es una decisión de ellos cuándo implementarla, pero bueno, lo implementamos todo esto 100% desde acá, desde Chaco. ¿Qué más? Bueno, y ahora voy a comentar algunos casos de éxito. Uno fue la colaboración que realizamos con Intel en el 2016. ¿Sí? En el 2016 nos surgió la oportunidad de colaborar con un grupo de ingenieros de Oregon, que era básicamente el grupo de ingenieros de innovación de Intel, que tenían planteado un proyecto para crear un nuevo chip, el Curie chip. No sé si alguno lo escuchó, pero bueno, cuando estaban desarrollando estaban armando prototipos en realidad, necesitaban necesitaban gente que desarrolle software para armar unas herramientas de configuración para este hardware nuevo que ellos estaban realizando. Entonces, bueno, en esa ocasión me fui 2 meses más o menos a Oregon a trabajar en las oficinas centrales de Intel para desarrollar un software de configuración para este chip. Este chip básicamente era un prototipo en aquel entonces que buscaba combinar varios tipos de sensores y funcionalidades de manera muy reducida,
¿sí? Básicamente muy relacionado a sensores de movimiento y conectividad con bajo uso de batería. Entonces, bueno, en esa experiencia trabajé en esta herramienta de configuración y básicamente, ¿qué es lo que quería Intel en ese momento? Quería mostrar cómo este chip podía aplicarse a 3 ramas diferentes, básicamente. Una era la de los deportes, otra era la de los videojuegos y la del arte, ¿sí? Entonces el CEO de Intel iba a presentar esto en el cierre de su keynote. O sea, parte del software que desarrollamos acá en el Chaco fue presentado por el CEO de Intel en el cierre de la keynote más importante de la CES en Las Vegas en 2016, en enero de 2016. Y bueno, básicamente la parte de arte que hicimos una herramienta de configuración que permitía a músicos utilizar el chip y en vez de usar instrumentos utilizaban el chip moviéndolo, digamos, con diferentes gestures, digamos. Entonces, al moverse el chip se producían sonidos, ¿sí? Se procesaba de manera inalámbrica y se producía sonido. Entonces, así fue que A.R. Rahman, por ahí nadie lo conoce, pero es un ganador de Golden Globes en los Estados Unidos y también nominado al Oscar sobre todo por temas musicales en películas como ¿Quién quiere ser millonario? Y bueno, y él fue uno de los que utilizó el software que hicimos para hacer justamente el cierre de esta keynote en la CES del 2016. Bueno. Y bueno, posteriormente, ese mismo año, en la entrega de los Grammy, en ese caso ya no pude participar. En el caso anterior, en el de Las Vegas, fuimos invitados. La verdad que estuve muy contento porque sinceramente no sabía no podía creer que Intel me invitó a ser parte del evento, porque por ahí dije, bueno, desarrollamos esto en Oregon y después, pero fui muy gratamente sorprendido de formar parte del evento. Me dejaron inclusive atender a la prensa, atender clientes. Fue una experiencia realmente muy buena. Y bueno, posteriormente a esto, el mismo software se utilizó en los Grammy en una participación que hizo Lady Gaga con Intel. Era como una especie de tributo a David Bowie. Y bueno, entonces parte del software que hicimos nosotros también acá fue utilizado en esa entrega de los Grammy. Bueno, otro caso de éxito que tuvimos fue Spectrums, que esto sí fue más reciente este año. ¿Cómo surgió esto? Comenzamos trabajando con un ingeniero muy joven de los Estados Unidos que nos había planteado la idea de armar un dispositivo muy chiquito, de muy bajo costo, que pueda identificar colores fácilmente de cualquier superficie, ya sea ropa, no sé, cualquier elemento. Él tenía esta idea y lo que necesitaba era el software para procesar eso y bueno, y básicamente es una idea muy similar, o es como bastante similar al proyecto de Intel, porque era básicamente transformar en sonido lo que se iba decodificando como color. En ese momento este ingeniero no tenía nada de plata, pero a nosotros nos gustó mucho la idea, entonces lo ayudamos a hacer un prototipo inicial, un prototipo con muy lo básico, como para que funcione. Y bueno, a los meses, después de que colaboramos con él, nos enteramos de la grata sorpresa de que una empresa muy grande que se llama Esfiro, es una empresa muy conocida, les voy a mostrar acá, a ver, no tengo, este logo, hacen robots, sobre todo los de Star Wars, esos robots chiquitos que se venden por todos lados. Bueno, entonces ellos decidieron invertir en esta empresa y fue muy bueno de que Esfiro decida trabajar con nosotros. O sea, ellos decidieron que nosotros sigamos, a partir del prototipo que habíamos hecho, sigamos desarrollando el producto. Porque básicamente Esfiro lo que hizo fue agarrar esta idea y lo transformó en un producto con marketing, cajita, todo. Entonces, bueno, es como que a nosotros que nos incluyan, digamos, dentro de ese proceso y no usen su desarrollo interno, también fue muy bueno. Este producto también se presentó en la CES en este año, en enero, así que tenemos el orgullo de que ya 2 de los desarrollos que hicimos hayan sido presentados en esta feria internacional de tecnología tan importante. Y también, bueno, este producto se está vendiendo en todos los Apple Store del mundo,
se hizo una presentación y una demo en el Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York y bueno, y utilizaron el software que hicimos acá. Bueno, otro caso es una aplicación que venimos desarrollando que se llama Supix. Esta la comenzamos trabajando con una familia de Nueva York. Era una familia que tenía la idea de invertir en una aplicación, no tenía ningún tipo de experiencia en desarrollo de software, nada. Entonces es como que en este caso los asesoramos en absolutamente todo lo que hay que hacer. Básicamente esta es una aplicación, una red social muy parecida a Instagram, pero es para mascotas. Entonces, bueno, tiene ciertos concursos y ciertas cosas. Y bueno, y la veníamos haciendo y todavía no se conseguía ningún inversor que esté interesado. Entonces ya parecía que podría caer el proyecto y ahora hace 2 meses el CEO de Walmart se interesó y compró el 25%, invirtió en el 25% de la aplicación, así que esta aplicación seguro va a surgir muy bien. O sea, al una persona como él invertir en esto, ya por ejemplo ya nos consiguió contacto con el CEO de Pinterest para trabajar en conjunto y que Pinterest trate de cierta manera apalancar este producto, así que estamos muy expectantes, digamos, ante tener esta inversión, de haber conseguido esta inversión. Y bueno, y después otro proyecto, y esto ya es lo último que comento y después pueden hacer preguntas. Estamos trabajando, Moviecast es básicamente un podcast que estamos haciendo actualmente solo en inglés, que es para compartir básicamente experiencias en todo lo que es desarrollo de software, buenas prácticas. Estamos haciéndolo esto de manera gratuita, pero también nos trae un montón de beneficios. Solemos usarlo mucho con los clientes también, porque los clientes suelen tener muchas preguntas relacionadas a por qué se define una arquitectura de una determinada manera, por qué algo cuesta así, o por qué algo lleva determinado tiempo. Entonces, siempre vamos armando episodios relacionados y nos sirve mucho para eso y para obtener visibilidad. Y el año que viene vamos a hacer la versión de Moviecast en español, la vamos a hacer desde acá. Y la idea es abarcar todo Latinoamérica y España. Básicamente compartir experiencias nuestras y bueno, eso. Y bueno, eso es más o menos toda la experiencia que tuve para llegar a este emprendimiento y bueno, les agradezco mucho por haber escuchado. Si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Sí. Bueno, felicitaciones para empezar. ¿Cuál es tu modelo de negocio a futuro? O sea, ¿cómo te ves en los próximos años? Bueno, eso nos venimos planteando mucho. De cierta manera nos estamos resistiendo mucho a crecer. Es como que queremos ir creciendo de una manera muy organizada, sobre todo porque somos muy controladores de que las cosas se hagan con una calidad muy buena. Entonces, por ahí nuestro modelo nunca apuntó a crecer de una manera desmedida o muy grande. Venimos haciéndolo muy de a poquito. Pero bueno, hoy en día nuestro objetivo, digamos, es lograr ser partners de Amazon, que de hecho ya lo somos, a partir de acreditar una serie de condiciones que ellos piden, por ejemplo, estas certificaciones internacionales que mencioné, y cierta inversión en cada una de las plataformas que ellos tienen, demostrar idoneidad en un montón de cuestiones. Entonces ahora estamos como muy enfocados. Básicamente lo que conseguimos con esto es que Amazon nos empiece a recomendar con clientes que van, porque es la realidad. Hoy en día Amazon inclusive llegó a Buenos Aires. He ido varias veces a Buenos Aires a este tipo de reuniones y van empresas muy grandes, desde muy grandes a muy pequeñas, buscando soluciones sobre todo para moverse a la nube. Y bueno, y hoy en día con este acuerdo que estamos logrando con Amazon, vamos a lograr de que ellos nos recomienden a nosotros como proveedores para implementar tecnología en clientes de ellos. Así que bueno, estamos como muy enfocados en eso, pero tampoco tenemos perspectivas de querer crecer muchísimo de golpe, por ejemplo. No,
Sí. sé si eso se lo plantearon. Mirá, por ahora tenemos planteados solo servicios, tenemos algunos productos también pensados, pero por ahora estamos enfocados 100% a servicios. El único momento en el que tuvimos un poquito de escasez en el servicio fue cuando comenté esa burbuja que explotó, pero por ahora estamos enfocados en eso, digamos. Bueno, felicitaciones también por la excelente emprendimiento. Si se puede saber cuánto es el nivel de facturación de la empresa y cuánto ganan los empleados de la empresa. Bueno, eso es un factor muy importante para nosotros, como comenté en un principio. Nosotros nos preocupamos muchísimo de tener salarios competitivos a nivel internacional, porque la realidad es que si no mantenemos salarios en dólares competitivos, cualquiera de los profesionales con los que estamos trabajando hoy en día, y sobre todo con la situación que se viene viviendo últimamente, muy fácilmente se van al extranjero. Cualquiera de los que formamos parte de la empresa muy fácilmente consigue montones de oportunidades en el extranjero, así que siempre estamos muy enfocados en tener salarios competitivos. Cualquiera de los ingenieros, el más junior que está trabajando con nosotros, actualmente está cobrando de $2.000 para arriba, digamos. Eso es más o menos los salarios que manejamos, pero también depende de la experiencia, pero alrededor de los $2.000 es el salario medio básico que estamos manejando. Obviamente que depende de un montón de cuestiones, pero es más o menos el promedio de ahí para arriba. Y bueno, y niveles de facturación, no importa, no, pero alrededor de $200.000 mensuales. Eso es más o menos. Tenemos un cliente, por ejemplo, muy importante que representa la mitad de nuestra facturación, que se llama KBS, ¿sí? Es una empresa muy importante, muy grande, que realizan servicios de limpieza, sobre todo. Esta empresa, por ejemplo, limpia todos los shoppings, los shoppings de los Estados Unidos, los Macy's, por ejemplo, y trabaja para Amazon también, solucionándole cuestiones logísticas a Amazon. Ya sea se le rompe una canilla, tienen que ir a limpiar algo, lo que sea. Bueno, esta empresa trabaja de esa manera. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa cuando nosotros comenzamos a trabajar con todo este tema de Amazon? Esta empresa está enfocada en que Amazon la compre en algún momento, porque básicamente brinda casi el 100% de sus servicios a Amazon, pero Amazon para esto exige un cierto nivel de sofisticación, de nivel de auditorías, de estar informatizada en un cierto nivel y en una calidad. Y bueno, entonces así fue que nos encomendaron a nosotros armar todas estas herramientas de auditoría. Armamos toda la infraestructura en la nube de esta empresa, que tiene miles y miles de empleados. Así que bueno, armamos todos estos sistemas de auditoría, y hoy en día Amazon está evaluando todos estos sistemas para terminar de adquirir esta empresa. Así que bueno, nuestra mayor facturación viene de ahí, que la mitad del equipo está enfocado en este cliente muy grande, digamos, y después el resto es como más variable, depende de los. Hay clientes que en 3 meses tienen mucho trabajo, después se reduce, eso se va planificando, digamos. Bueno, te felicito, Federico, realmente la exposición muy linda, y por tu espíritu emprendedor. Realmente lo que has contado es una historia muy, muy interesante. Es bueno que se sepa, ¿no?, para los egresados de nuestras carreras, las posibilidades que tienen. Las preguntas que quería hacer son breves. Básicamente, si ustedes son 100% de industria de software o tienen, porque vi algunos dispositivos ahí que trabajaron para la empresa, entiendo que eso lo hizo la empresa, pero si tienen alguna parte de desarrollo de hardware. Después lo que te quería preguntar es, en la forma de trabajo, si bien son reducidos, y eso creo que los condiciona un poco, si ustedes, su forma de trabajo es por demanda, o tienen un grupo creativo que propone ideas y después va a venderlas. Y finalmente, la tercera pregunta sería, que hoy se habla tanto de ello, y sobre todo en las aplicaciones móviles, si están aplicando métodos de inteligencia artificial en las aplicaciones que desarrollan.
Bueno, la primera, bueno, hardware nosotros no hacemos nada, nada. Todas las veces que realizamos muchas colaboraciones, pero siempre por ahí con ingenieros electromecánicos o empresas, digamos, que se dedican a eso, pero en sí implementar algo en hardware no, más allá de que fuera a actualizar algún firmware o hacer algo de software, pero en lo que es hardware en sí no hacemos ningún tipo de desarrollo. Después sí, somos 100% orientados por ahora a servicios. El único proyecto propio que estamos teniendo es este Movicast que comenté, que es básicamente comenzar a fomentar conocimientos de manera gratuita, pero después el 100% nos dedicamos por ahí. Por ejemplo, esta empresa que comentaba, Supix, que ahora conseguimos un inversor, también un porcentaje de la aplicación va a ser nuestro. Entonces, es como en momentos estamos 100% abocados a solicitudes de servicio, pero también en la medida que un producto nos parece interesante como para formar parte, por ahí no tenemos el capital suficiente para aportar, para comprar ese porcentaje, pero por ahí lo aportamos desde el trabajo. Entonces, eso es más o menos lo que te podría responder a eso. Y la última pregunta... sí, hemos trabajado con una petrolera que necesitaba un montón de análisis de datos. Para eso utilizamos unas herramientas muy interesantes de Amazon, y era sobre todo para medir un montón de cuestiones. Ellos mandaban al desierto un montón de maquinaria y necesitaban identificar un montón de problemas. Ahí fuimos aplicando algunas de esas técnicas, sobre todo de análisis de datos. Y en su momento también para Toyota colaboramos brevemente en un prototipo para hacer reconocimiento, para hacer identificar más que nada, ni bien un cliente comienza a chatear, si estaba por comprar un auto o no, hacer todo un análisis, una clasificación. Eso lo hicimos para algunos vendedores de autos Toyota en los Estados Unidos, pero fue como un proyecto muy breve. Pero sí, la capacidad de encarar ese tipo de proyectos la tenemos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, felicitaciones también por el éxito que están teniendo. Mi consulta viene un poco relacionada con la pregunta anterior, donde comentaba un poco lo difícil que es por ahí mantener, digamos, un staff de profesionales de esta calidad con cuestiones, digamos, compitiendo básicamente con el salario. Supongo que para muchas empresas es muy fácil, digamos, tentarlo económicamente. Entonces, la consulta concreta es qué estrategias utilizan como empresa para tratar de compensar eso. Bueno, la estrategia fundamental que usamos para eso es ser muy selectivos en los proyectos que vamos a hacer. Para nosotros es muy importante tener proyectos desafiantes, proyectos interesantes, con tecnologías que sean útiles, que alguien que lo use sepa que por lo menos a mediano plazo, porque van cambiando mucho las tecnologías, pero priorizar sobre todo que la persona vea que va a tener un desarrollo profesional, porque por ahí, si uno pone en la balanza eso, es obviamente mucho más atractivo trabajar en proyectos interesantes, que por más que te ofrezcan muchísima más plata, trabajar en algo feo, digamos. Entonces, es como que somos muy selectivos con los clientes. Muchas veces hemos rechazado proyectos que eran redituables económicamente, muy interesantes, pero sabíamos que probablemente iba a ser un problema, digamos, en ese sentido. ¿Qué tal? Felicitaciones también por la presentación y el espíritu. Quería preguntarte si la metodología que utilizas para el desarrollo son metodologías ágiles. Sí, utilizamos metodologías ágiles. Ahora estamos implementando un modelo que recomienda Amazon, que es básicamente armar equipos muy pequeños, muy reducidos. Ellos dicen equipos que puedan cenar 2 pizzas, digamos, o sea, 3 o 4 personas, digamos, puede ser una persona, no sé. Pero bueno, básicamente tienen Amazon, que es con el que venimos trabajando un montón, da un montón de recomendaciones, no solo desde el punto de vista técnico, sino organizacional, que son las que más que nada venimos siguiendo, entre las cuales están metodologías ágiles, pero también un montón de otras recomendaciones que venimos implementando. De hecho, ahora en Las Vegas ya tenemos agendado un montón porque ahí en esta conferencia que vamos a ir a Las Vegas,
hay charlas prácticamente one-to-one con expertos, con gente que desarrolló plataformas para este tipo de cosas. Entonces, uno de los workshops en los que vamos a participar va a ser mucho de esta parte organizacional, de cómo organizar los equipos y este tipo de cosas. Así que seguramente vamos a ir consiguiendo novedades en ese sentido una vez que hagamos esos workshops también. Felicitaciones. Gracias. Bueno, como joven, la verdad que una buena experiencia la que estás comentando. Por ahí mi pregunta o mi sugerencia es sobre si podés comentar algo respecto a las formaciones, y decir, para nosotros que estamos desde la academia, a ver, bueno, pues es un caso de éxito, qué de bueno, qué sugerencias tenés como respecto a la formación de los nuevos estudiantes y graduados de las universidades. Sí, a mí me parece interesante. Bueno, últimamente tuve mucho contacto con la UTN, me han invitado para que realice algunas charlas acá en Resistencia, estuvimos organizando workshops también en ese sentido, pero sí, para mí es muy interesante lo que preguntás, porque me parece que es muy importante que el ambiente académico se conecte bastante con las empresas y se pueda analizar, digamos, qué es lo que actualmente puede llegar a servir, digamos, sobre todo para el desarrollo profesional de las personas que están en la facultad. Es muy cambiante, pero para mí lo más importante sería de que haya una conexión muy fuerte, digamos, entre el ambiente académico y todos los tipos de empresas, no solo de nuestro rubro del software, sino de la ingeniería civil, de la arquitectura, de todos los rubros para ir viendo. Nuestro caso es muy cambiante todo el tiempo. Ahora yo ya estuve hablando con la ingeniera Noelia Pinto para, por ejemplo, organizar, si es posible, una materia electiva para un poco trasladar un poco esta experiencia, sobre todo de lo que venimos nosotros haciendo con Amazon, que es algo muy puntual, por ahí no le interesa a todo el mundo, pero puede llegar a aportar. Así que yo creo que es importante, de cierta manera, crear un vínculo, digamos, con empresas en funcionamiento, entonces no hay tanto alejamiento entre lo que se enseña teóricamente y lo que es el mercado en el momento, lo que se está implementando en el momento. Hola Federico, te felicito por la posición. Gracias. Me quedé pensando cuando hablabas sobre la conformación o cómo se fue gestando el equipo de trabajo, y quizás tiene que ver con esta pregunta que te acaban de hacer. Sí. La pregunta es, ¿qué te llevó a vos a seleccionar prácticamente todos los colegas que tenés aquí en Argentina, el hecho de que sean de tu propia facultad? No sé si es una cuestión solamente formativa, si es un vínculo y empatía generada durante el proceso formativo, o solamente es una cuestión territorial. No, yo creo que es básicamente territorial, porque acá la facultad acá es como una familia, nos conocemos todos y bueno, y es como que en general vamos creando un ambiente de trabajo en el cual nos sentimos sumamente cómodos. Entonces es básicamente eso. Tuvimos, o sea, hasta hace poco tuvimos, ya te digo, gente contratada en El Salvador, desde venezolanos también, pero bueno, en esos casos tenemos mucha más rotación, digamos. Por eso yo digo más de 20 ingenieros, porque somos más, pero por ahí el grupo, el core, digamos, es el que está acá, y después hay rotación para otro tipo de puestos, digamos, o por ahí gente que trabaja para nosotros desde Buenos Aires o desde otros lugares, suele rotar un poquitito más. Esa es la realidad, digamos. Bueno, buen día y felicitaciones por todo lo que estamos dando. Soy de La Rioja, de la Universidad Nacional, y lo que vos estás diciendo te entiendo, porque todos los jóvenes, yo también soy riojano, y tuve que salir de La Rioja para estudiar y luego volver para ver si podía revertir un poco lo que era la matriz productiva de nuestra provincia. De lo que yo he observado, creo que la clave, más que modelo de negocio, lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver, está en el desarrollo personal y profesional. Y lo coloco en ese orden porque yo creo que ahí está la fidelización del equipo. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que diste en la
Sí, sí, sí. Y de hecho te voy a contactar ahora porque estamos casualmente desarrollándolo al software como industria y haciendo un esfuerzo muy grande para que todos nuestros graduados no se vayan de la provincia, Sí. se queden inclusive en el país porque se están yendo casi el 90%. Y creo que por lo que planteas vos de $2.000, creo que lo has dicho, pero es un sueldo inicial y bajo. Sí, sí, Para lo que ese es puede inicial. llegar. Sí, sí, obvio, sí. No Hay más sueldo mucho. de hasta de $12.000, Exacto, o sea, es lo que te iba a decir, está no. por encima de $10.000, Sí. entonces la verdad que cualquier persona que se le diga que va a ganar $10.000 y va a estar en su zona donde se desarrolló, creo que lo pensaría dos veces antes de irse. Sí, sí, Así obvio. que bueno, ese es un pedido puntual que te lo hago, soy decano de una unidad académica en donde permanentemente estamos viendo de 10 graduados, 8 se van. Sí, acá hubo un fenómeno en Resistencia en una época que se fueron muchos a Irlanda, por ejemplo. Hubo muchos ingenieros que se fueron a Irlanda y siempre como que se observaba, o por lo menos yo en todos mis compañeros, mínimamente se iban o a Buenos Aires o probablemente a veces a Córdoba o a Irlanda. Se dio un fenómeno bastante grande. Nosotros, como yo te digo, estamos muy enfocados siempre en dar todas las herramientas para que los chicos se sientan motivados, vean que pueden trabajar desde acá y que van a tener desarrollo profesional y económico, digamos, ¿sí? Es nuestro foco, digamos, las personas. Y personal, porque es importante la Sí. palabra, el desarrollo personal, profesional y laboral, pero personal. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Así que bueno, te agradezco y ahora te voy a pedir el contacto. Dale, Muchas por gracias. supuesto. Gracias. Sí. Sí, perdón, una pregunta más que surgió a partir de la pregunta de uno de los miembros de acá de Confedi. La pregunta está relacionada si precisamente todos los miembros de la empresa son ingenieros y si todos hacen todas las tareas. Sabemos que, por ejemplo, el software, el testing es una tarea que no todos quieren hacer. Y si ustedes han encontrado con una empresa, que es un caso de éxito, necesidades de profesionales con una formación intermedia para que no lleguen a ser ingenieros, para obviamente hacer estas tareas que son necesarias para generar un buen producto de software. Bueno, esa pregunta es muy buena porque siempre nos planteamos, en ese sentido, nuestra política por ahora fue siempre ingenieros y básicamente la idea es lograr que cualquiera del equipo pueda hacer todo. O sea, todos los integrantes del equipo se comunican con los clientes en los Estados Unidos, todos tienen comunicación directa con ellos. Tienen compartimos hasta responsabilidades, te diría hasta que la empresa ni siquiera tiene una jerarquía muy determinada, digamos, hay decisiones que se toman, pero en general apuntamos a que todos alcancen el mismo nivel. Y bueno, y después con respecto al testing y ese tipo de cuestiones, en general vemos, en cada proyecto vemos quién se responsabiliza de eso, por lo general tratamos de automatizar todo eso. Pero no tenemos un equipo de testing, por ejemplo, ¿sí? O sea, nos distribuimos las responsabilidades entre todos, es como que básicamente todos tenemos como responsabilidades muy similares y se logra siempre que el profesional llegue a tener, no sé, que cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está acá puede manejar un proyecto perfectamente, comunicarse con el cliente, planificar, estimar, ¿sí? Todos esos aspectos que sobre todo nos fomentó mucho en la facultad. Nosotros tuvimos hasta, no sé, una materia entera de planificación, entonces tratamos de fomentar de que todos esos aspectos que ya fueron aprendidos previamente se puedan aplicar, digamos. Obviamente es muy difícil que alguien abarque todo, pero en general tendemos a eso, digamos. Reitero mis felicitaciones y parece que tiene que ser cortita la pregunta. Bueno, realmente muy importante lo que has compartido con nosotros y la pregunta tiene que ver con algunas cuestiones que se han hablado acá. Somos todos de distintas facultades de ingeniería en la formación de los ingenieros y bueno, vos estás en tecnologías de punta, en un mundo global. ¿Qué competencias o qué habilidades te parece a vos que nosotros tendríamos que imponer en la facultad de Solar tendientes a una formación de aquí a 4 o 5 años? Sí, yo creo que es importante básicamente estar alineado con todo lo que sea, o sea, tratar de actualizar
Por ejemplo, utilizar los lenguajes más nuevos de programación. Como ya dije anteriormente, contactarse con las empresas que están desarrollando productos y están trabajando en el momento como para ver cuáles son las tendencias en el momento. En nuestro caso, que hacemos software, eso cambia año a año, hay montones de tendencias, así que es muy difícil, digamos, en ese sentido. Pero, por ejemplo, como me preguntaban antes, si usan metodologías ágiles o no, por ahí tener en cuenta, digamos, que si hay materias que básicamente parecen históricas ya, que son básicamente estudiar historia, que ya no es aplicable de ninguna manera, tratar de sacar esa sobrecarga y agregar más que nada opciones más renovadas y modernas. Eso sería básicamente, pero es como que depende puntualmente. Yo lo que me venía comunicando con la facultad era, por ejemplo, la idea de nosotros armar una materia electiva para por ahí transmitir toda esta experiencia, más que nada desde el punto de vista técnico y sobre todo mostrar cuáles son las expectativas de un cliente. Cuando vos tenés un cliente o desarrollás un producto, ¿por qué es tan importante? Porque por ahí se dan de manera aislada cuestiones como, bueno, hay que hacer testing, hay que utilizar determinada metodología para hacer algo, pero por ahí unir todas las piezas y mostrar por qué todo eso tiene que funcionar perfectamente, por qué es tan importante para el cliente que funcione, qué impacto tiene económicamente hacerlo mal. Entonces, yo creo que a partir de esas, si podemos traducir estas experiencias que tienen las empresas de software en este caso, va a ser un aporte grande para un profesional que recién se está por recibir, ya tener más o menos ese panorama de qué se va a encontrar, digamos, en su desarrollo profesional. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.